Eh, Primera de Corintios, capítulo 7. En esta noche vamos nosotros a iniciar con el versículo 25, donde dice lo siguiente: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Vamos a dirigirnos al Señor en oración en estos momentos, en reverencia, hermanos, hermanas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad. Gracias siempre te damos por Jesucristo y lo que tú, Señor, provees para nosotros a través de él. Primero de tu perdón, también, Señor, de esa hermosa adopción, también, Padre, de esa eterna salvación. Sin duda, Señor, de muchas otras bendiciones como también tu provisión. Padre, ayúdanos a comprender que conforme lo enseña tu palabra, toda nuestra atención debe estar en ti, toda nuestra mirada debe estar en ti, porque eres tú, Señor, quien necesitamos, eres tú, Señor, quien puede transformarnos, eres tú también, Señor, quien quiere utilizarnos para gloria y honra de tu bendito nombre. Gracias por la oportunidad como iglesia de poder también nosotros, Señor, estudiar nuevamente tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe y que Él también nos ayude a conocerte a ti mejor, y conociéndote a ti mejor en Jesucristo, también vamos a entender tu voluntad para nuestras vidas mejor. Padre, una vez más, te agradecemos. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos estos favores. Amén. Hace un rato mencionaba el hecho de que este capítulo 7 es largo, no es el único capítulo que es largo. En realidad, en Primera de Corintios hay otro capítulo que es bastante largo, el 15, por ejemplo, ¿no? El 15 es bastante largo. Sin embargo, este capítulo también se presenta un poquito complejo en razón a el estudiarlo y el interpretarlo, pero creo yo que es más complejo aún porque nos es difícil, mencionaba, aceptar cosas que se mencionan aquí. Nos es difícil simplemente decir, sí, Señor, tú estás en lo correcto y todo ello. Sobre todo en una sociedad, ¿no?, donde se empuja mucho en lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, y lo que el Señor nos enseña en realidad es, hey, no vivan afanados por ello. Simplemente ustedes traten de entender que están en una situación en la cual también se me puede servir, en la cual también se puede alabar. En esta oportunidad también nosotros vamos a considerar algo un poquito quizás complejo. En el capítulo 7 decía en el versículo 25, dice en cuanto a las vírgenes. Recuerden que en el primer versículo de este capítulo, también el escritor dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, una de las cosas que le preguntaron al apóstol a través de carta, algo que preguntaron los hermanos de Corinto, era respecto al matrimonio, ¿no? Y hemos hablado en términos bastante generales y a la vez también muy descriptivos respecto a lo que es la vida conyugal.
Parece que otras de las preguntas que se le hizo también al apóstol es casualmente respecto a las vírgenes, las doncellas, la hija soltera, ¿sí? Y a eso es a lo que comienza a referirse en el versículo número 25. Luego, repito, sí, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Ya anteriormente nos hemos topado en este mismo capítulo, por cierto, con una expresión bastante similar, que el apóstol decía: lo que hablo no necesariamente es un mandato del Señor, sino simplemente no algo que no estaba anteriormente escrito. Entonces es el Espíritu Santo quien lo utiliza. Aquí también algo similar, cuando dice no tengo mandamientos, o sea, un mandato, una orden, un decreto del Señor, no hay, ¿no? Él está diciendo, yo no lo tengo, ¿no? Sin embargo, o más doy mi parecer, ¿sí? Mi razonamiento, una opinión, un juicio estoy emitiendo. Sin embargo, entiéndase que aún en esto no se trata de que el apóstol como que ¿no? Se hizo diferencia o marcó diferencia entre lo que el Señor dice y lo que él dice. No, recuerde que el apóstol está siendo utilizado por el Espíritu del Señor en cuanto a esto, así que lo que habla en realidad es inspirado por Dios, simplemente no estaba escrito antes. Sí, no estaba escrito. Y no que necesariamente no se haya escrito, sino simplemente él no tenía conocimiento de ello, en el caso de que haya sido así. Pero algo bastante interesante me parece lo que menciona aquí, ¿no? Cuando habla de él y dice, más doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Qué palabra en realidad? Sí, Pablo nunca se ufanó de haber sido llamado para predicar, sino que él entendió que en este caso utiliza este atributo de Dios como es la misericordia. La misericordia muchas veces en una manera práctica se define como compasión o no recibir lo que uno merece, ¿no? Por ejemplo, usted y yo, si hay algo que merecemos es el infierno, ¿sí? Pero en Jesús, o sea, no estamos recibiendo lo que merecemos, ¿sí? Entonces, esa es la misericordia de nuestro Dios. Y Él entiende, o sea, yo no debí ser llamado, y claro, con tremendo, ¿no? Repertorio que tenía él de haber perseguido a las iglesias del Señor, obviamente él no merecía. Pero ¿quién merece, por otro lado, nosotros estar en las manos de Dios? Pero lo importante es lo siguiente, ¿sí? Lo más importante es lo siguiente, que entendiendo, sí, la labor y la obra de Dios, y creo que Pablo acá lo menciona, dice, como quien ha alcanzado misericordia del Señor, y mira lo que dice al final, ¿sí? Para ser fiel. Todo lo que Dios hace, entienda usted, lo hace con el propósito de que nosotros seamos más o mejores creyentes. Todo lo que Dios hace por nosotros lo hace con el propósito de que nosotros seamos más fieles a Él. Eso es algo que muchas veces nosotros dejamos, ¿no?, de lado, pero qué hermoso es la obra, o qué hermosa es la obra de Dios para con nuestras vidas, deseando que ciertamente, como en este caso al apóstol Pablo, él sea fiel en aquello que Dios le está mostrando misericordia. Y ojalá que usted y yo también entendamos ello, ¿sí? No se piense que cuando Dios hace las cosas a nuestro favor, simplemente lo hace pues, porque es buena gente, y sí es buena gente, pero tiene un propósito en ello, y ese propósito siempre va a ser el que nosotros seamos mejores creyentes, el que nosotros seamos, en este caso, más fieles
más dedicados, más rendidos a Él. Así que grande nuestro Dios y definitivamente también el apóstol que entendió ello, ¿sí? Y luego en el versículo número 26 dice, tengo pues esto por bueno, ¿ve? También en el versículo número 1, ¿sí? En el versículo número 1, si rápidamente usted presta atención ahí, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, dice, le sería al hombre no tocar mujer. Y hemos explicado las cosas de esto, pero esta palabrita bueno, ¿sí? Y nuevamente se repite en el versículo número 26, en esta, repito, respuesta a una segunda pregunta, dice, tengo pues esto por bueno, perdón, a causa de la necesidad que apremia. O sea, esta palabrita buena tiene que ver con algo de una buena naturaleza, ¿sí? Esto que es bueno definitivamente tiene que ver con Dios involucrado en este consejo, en este parecer, como él lo menciona, Dios inspirando a este hombre. Pero también entiéndase que toda palabra debe siempre aprender a ser utilizada, o debemos nosotros aprender a utilizar cada palabra dentro de un contexto en el cual se encuentra. El apóstol acá está mencionando, el contexto es la necesidad que apremia en el versículo 26. Ahora, ¿qué es lo que exactamente se refiere con esto? Bueno, va a haber una restricción, una coacción, ¿sí? Esta palabra necesidad es como no poder moverse, ¿sí? Que ya está a la mano. Muy bien. ¿A qué se refiere esto? Hay dos opciones, ¿sí? Una es una quizás tribulación inmediata que ocurrió en ese tiempo, que estaba por ocurrir en ese tiempo. Pero es interesante también que estas palabras son las que se usan para referirse al tiempo antes de la venida del Señor. O sea que van a ser tiempos apremiantes también. Honestamente, creo que aquí se refiere más a una persecución inmediata. Y el apóstol está dando ese consejo en razón a la tribulación o la persecución inmediata que iba a acontecer o que estaba por acontecer en ese entonces. Sin embargo, no desestimemos lo otro, esto es de la venida del Señor, porque recuerden también que los hermanos del primer siglo pensaban que Jesús venía ya, ¿no? Los fieles, esto es, habían otras personas que no, pues no les interesaba tampoco, ¿no? Pero los fieles, ellos hasta pensaban que el Señor venía ya, porque el Señor les había enseñado, les había dicho, o sea, yo voy a regresar, y ustedes no saben cuándo, ¿sí? No saben cuándo, ustedes simplemente estén preparados. Y hermanos, esa convicción también debe ser en nosotros. Y lo vamos a ver en un rato. Ello, que nuestra mirada debe estar en realidad en la venida de Jesús. Y mientras nosotros estemos acá o mientras Jesús no viene, vivir para servirle a Él en razón a esa convicción de su venida. Así que eso es lo que está aquí también expresando, decía el apóstol, posiblemente más refiriéndose a una tribulación o persecución inmediata, pero no podemos definirla, ¿no? O sea, muchos escritores van a decir, sí, se refiere a esto. Simplemente van a decirlo, pero no van a poder ellos, sí, confirmarlo con otro pasaje. Así que hay que ser cuidadosos también aquí y ser muy honestos al respecto. Entonces dice, en razón a la necesidad apremiante, menciona que hará bien el hombre en quedarse como está. Aquí está hablando hombre, la humanidad, ¿no? Hombre o mujer, en quedarse como está. ¿Qué significa quedarse como está? Bueno, ya que
que si está soltero, quédese soltero. Que si está soltera, quédese soltera. Ahora, la palabra virgen en el versículo número 25, básicamente se refiere a hija soltera y se asumía, no se entendía de que si una mujer era soltera, debería estar también debería ser virgen. Esa era no solo un aspecto cultural, sino también un aspecto espiritual. Eso es lo que también el Señor enseña. ¿Sí? Hoy en día sabemos que las cosas han cambiado mucho y pensamos que está bien, no hay problema, ¿no? No, la idea es que aprendamos nosotros a vivir conforme al Señor, tanto varones como también mujeres, ¿sí? Pero esa es la idea de cómo nosotros deberíamos vivir como hombres y mujeres solteros. Versículo decía 27, está ligado a mujer, ¿no? La palabra ligado acá es estar atado, ¿sí? Estar casado, ¿sí? Eso es a lo que se refiere. Me acuerdo que en una ocasión estuve en una ceremonia nupcial y mientras se estaba llevando a cabo la ceremonia, estaban en el sí, ¿no? En el acepta, ¿no? Y detrás mío había una voz, no conocía a esta persona, que decía suficientemente fuerte como para que aquellos que estábamos a su alrededor podamos escuchar o pudiésemos escuchar, no que todo el mundo lo escuchaba esto, sino simplemente aquellos que estábamos alrededor, pero dijo, otro, no sé si fue varón, es más, quizás hasta fue mujer, creo, pero dijo, otro burro que se amarra a la estaca. Y yo estaba aquí, que, no es esa la referencia que se da aquí en el versículo 27, sin embargo, me parece gracioso, simpático el hecho de que se utilice está ligado, está atado, y eso me hizo acordar, por cierto, lo que se mencionó anteriormente. Entonces dice, si alguien está ligado, si alguien ya está casado, no procures soltarte, no procures desatarte, también sería aquí la palabra, ¿no? En otras, y también en una manera ya más contextual, no procures divorciarte, ¿sí? Porque entiéndanse que creyentes, y ya lo hemos hablado eso en la primera pregunta, ¿no? Creyentes también pensaban que si estaban casados con alguien que no era creyente, entonces podían separarse. Y el apóstol le dice, no es cierto, ¿no? Salvo que aquella persona que no sea creyente quiera salirse de esto, pero no. Entonces acá también está diciendo eso, o sea, si estás casado, o sea, no pienses que por esto de la necesidad que apremia, tú ya puedes salir corriendo de tu casa y abandonar a los tuyos. No es esa la idea tampoco. Pero luego dice, sí, también en el mismo versículo 27, estás libre de mujer, ¿no? La palabra nuevamente, sí, desatado, soltero, ¿sí? Dice, no procures casarte, ¿sí? Entonces, la idea es, mira, se avecina esto, y se avecina esto. Por lo tanto, el consejo es el siguiente, ¿sí? Recuerden la pregunta, ¿qué de las vírgenes? ¿Y qué de las vírgenes? ¿No? Entonces, el consejo es el siguiente. Si es que no se casan ante las circunstancias en que nos encontramos o nos vamos a encontrar producto de una persecución, mejor quédense sin casarse. ¿Sí? Mejor quédense sin casarse. Ahora, si estás casado, no significa que tienes que liberarte de tu esposa. Pero también menciona el apóstol en el versículo número 28, ¿sí? Dice, más también si te casas, ¿sí? Está hablando al soltero, ¿sí? Si te casas, no pecas. O sea, si un varón es soltero y decide casarse, no va a pecar. Porque una vez más, se está hablando de el contexto en el cual estas personas iban a vivir.
¿sí? No se está hablando en un contexto general que siempre el cristiano debe, si es soltero, que no se case. No, 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 no es así, ¿sí? Sino está hablando en razón a esta persecución que va a llegar a ustedes. Entonces sería mejor que desistan de casarse. Y claro, nosotros muchas veces no somos tanto de escuchar a Dios, sino somos más de escuchar a nosotros, y nos volvemos también bastante espirituales, ¿no? Bastante bíblicos, pero la Biblia dice, ¿no? Una pena entre dos es menos a dos. Bueno, no es lo que la Biblia dice, pero ciertamente, ¿no? Por ahí va la cosa. Entonces ya nos volvemos, ¿no? O sea, con tal de nosotros justificar lo que queremos hacer muchas veces, ¿no? Hasta usamos versículos acá ¿no? Y nos hace sentirnos tan espirituales. Pablo simplemente está diciendo, miren, yo les estoy dando este consejo en razón a lo que está por pasar, ¿sí? Si ustedes deciden casarse, se no están pecando, no están pecando. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Pero mire lo que dice en el versículo 28, más también si te casas, no pecas. Y ciertamente no se estaría pecando. Y si la doncella, esto es la hija soltera, se casa, tampoco peca. Pero aquí viene esto. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. ¿Producto de qué? Nuevamente, sí, de esa persecución que se venía. ¿Eh? Déjeme hacerle esta pregunta, ¿no? Decía hace un ratito, ¿no? Que es cierto, ¿no? Dos son mejor que uno. ¿No? Eso lo que dice muy bien. Pero en el momento de huir, en momento de correrse, ¿qué cosa es mejor? ¿Dos o uno solo? ¿Se da usted cuenta? Entonces, el consejo que el apóstol está dando es un consejo bastante práctico, ¿sí? No está diciendo si te casas es pecado, pero van a tener dificultades. Es interesante cómo es que en el tiempo de la Edad Media, donde la persecución a los creyentes fue tan sanguinaria, ¿sí? Se dice que familias enteras, ¿no? Creyentes, dejaban sus propiedades, sus casas en la ciudad, el abrigo de ello, y eran perseguidos, ¿no? Hacia los Alpes en pleno invierno. Obviamente era más difícil para una persona tener que llevar a toda su familia que si hubiese estado sola, ¿no cree usted? Y con familia no solo me refiero a la esposa, ni tampoco a hijos ya mayores, muchos de ellos quizás hasta con hijos menores. Obviamente la huida se hacía más difícil. Gracias a Dios, estas eran personas también responsables que no decían, pues bueno, ya, ¿qué importa lo que hagan a mis hijos? Yo me voy, ¿no? Sin embargo, Pablo acá les está diciendo, yo quiero evitarles la fatiga. Sí, eso es lo que estoy tratando de evitar, el que ustedes se maltraten, porque va a venir esto, ¿sí? Y obviamente sería una aflicción de la carne, se imagina usted, porque también se han dado estas cosas que en persecuciones el esposo era asesinado delante de la esposa. ¡Qué dolor! ¿No cree usted? Bueno, también depende, dirán ustedes, ¿no? Pero en términos y condiciones muy normales, muy regulares, ¡qué dolor! ¿Sí? Y eso es lo que Pablo está también quizás insinuando. Quizás también la esposa podría ser asesinada delante del esposo. ¡Qué dolor! ¿Sí? Entonces, ante esta situación es que Pablo les está diciendo, mejor es que se queden solteros, si es que están solteros y están pensando en casarse. Es simplemente en razón a lo que aquí se avecina o en razón a lo que viene, y eso yo quisiera evitar. O sea, ese dolor yo quisiera evitárselo. Versículo 29 dice, pero esto digo,
¿Quién me habló? Cintia. Hola, hermana, adelante. Sí. Me gustaría compartir esto para terminar justo lo que está comentando. En este comentario dice, más significativamente, Pablo nunca implica que estar casado o soltero es más espiritual que el otro estado. Este fue un gran error de los cristianos en Corinto. Entonces, nos puede pasar a nosotros también, como para estar considerando que a esto no se está refiriendo Pablo, pues, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, sino que esto es perecedero, esto es temporal, así como las otras cosas, ¿no? Y el reino del Señor es, como se vio ayer, imperecedero, ¿no? Muy bien. Versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Sí? Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Pienso yo que aquí ya el apóstol está hablando en una manera más general. No solo a la necesidad que apremia, que ciertamente era una realidad o a que premiaba, sino también creo yo que aquí posiblemente ya esté hablando de, miren, cierto, o sea, va a venir una persecución. Sin embargo, sí, recuerden que el Señor también va a venir y que el tiempo es corto. Sí, el tiempo es corto, porque no sabemos, porque el Señor nos ha dicho a nosotros cómo es que debemos nosotros vivir, ciertamente entendiendo que Él viene en cualquier momento. Y claro, usted, ¿qué edad tiene? No, bueno, digamos ya 30 años, sí, promedio, 30 años. Y en esos 30 años ni se apareció el Señor. Entonces, por nosotros costumbre, ¿sí? Y a la vez en razón a que han pasado 30 años en los cuales nosotros hemos visto un nuevo amanecer, en mi caso muchos más, entonces pensamos que también mañana vamos a ver otro amanecer y pasado mañana también y los otros días también, ¿sí? A pesar de que el Señor nos ha dicho, hey, esto se puede acabar cualquier rato. Yo puedo venir cualquier rato. Sí, por eso es que también en Santiago, ¿se acuerda usted? ¿No? Vaya a aquellos que van, negocian y ni siquiera, ¿no? Tratan de hacer las cosas en el Señor cuando deberían decir, ¿no? Si el Señor quiere, si el Señor, y es cierto. Hermanos, hermanas, entienda usted que nosotros muchas veces por la forma como vivimos, nosotros estamos expresando que en nuestro vivir, por lo general, no se aparece la venida de Cristo. ¿Sí? Hemos mencionado también cuando hemos estudiado, o conforme estamos estudiando el reino de Dios, de cómo es que se nos dice, ¿verdad? Que debemos orar también porque que venga el reino. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros estamos más interesados en que el día de hoy o el día de mañana salga de la mejor manera posible. No estamos tan interesados en el reino de Dios y su venida. Pero lo que el apóstol, perdón, lo que el apóstol está mencionando es, el tiempo es corto. Se entienda usted que en realidad deberíamos vivir nosotros, disculpen ustedes, deberíamos vivir nosotros pensando en el Señor siempre, ¿sí? Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean en realidad como si no la tuviesen. No significa que deberíamos nosotros desatender a las esposas. No significa ello. Pero lo que sí significa es que ni las esposas deberían ser una distracción en nuestra relación con el Señor, ni tampoco los esposos deberíamos ser una distracción de las hermanas en su relación con el Señor. Triste es, porque mire usted, pero real, muchas veces nosotros creyentes
cuando estamos solteros, como que disponemos nuestro ser en una manera mejor para servir al Señor. Pero muchas veces cuando nos casamos, a pesar de que muchas veces nos casamos entre creyentes, como en lugar de decir, oye, sí, pues mira, solo hacía esto, juntos sin duda que deberíamos servir mucho mejor a nuestro Señor. Pero muchas veces esto no es así. Muchas veces cuando dos creyentes se unen, muchas veces sí, ese servicio al Señor decae. Esa disposición para el Señor y su iglesia decae. Sí, y lo que el apóstol está diciendo es, no debería ser así. ¿Sí? No debería ser así. Porque ¿para quién debemos vivir? Ciertamente para el Señor. El tiempo es corto, pero nosotros no estamos viviendo como si el tiempo fuese corto. Nosotros estamos viviendo como que si el tiempo fuese tan largo que entonces voy a planificar en base a ello. Voy a planificar mi vida en base a ello. Mientras que el Señor, ¿verdad? Nos está diciendo dónde debemos nosotros hacernos tesoro. Arriba. ¿Sí? ¿Dónde? Pero nosotros estamos planificando eso. ¿Sí? O sea, como que mientras más tiempo aquí, como que pensando, sí, pues se voy a proyectarme a que voy a estar bastante tiempo. Mientras que en el Señor no necesariamente. Por eso es que nos afanamos tanto por las cosas. Y aquí también se nos está enseñando eso. Mire lo que dice en el versículo 30. Y los que lloran, como que si no llorasen. O sea, ¿es malo llorar? ¿Es malo lamentarse? ¿Es malo dolerse? No, no, no necesariamente. Pero ni aun ello debe distraernos de nuestra relación con el Señor. ¿Se acuerda usted cuando alguien le dijo a Jesús, Señor, déjame que te siga, simplemente voy a enterrar a mis padres y me voy contigo, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús? No, 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 no es posible, ¿no? O sea, tienes que ya. ¿Sí? O sea, significa que al Señor no le interesa a la familia, a la relación. No, no, sí, sí le interesa, claro que sí, claro que le interesa. Pero el tema está en que muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en aquello que nos distrae de nuestra total relación, comunión con Cristo. ¿Significa con esto que se deben abandonar las familias? No, 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 más bien cuando más nos acerquemos al Señor, más bendición vamos a hacer para nuestras familias. ¿Sí? Más bendición. Por eso se dice nuevamente, ¿sí? Y los que lloran como que si no llorasen, ¿sí? Y los que se alegran, o sea, como si no se alegrasen. ¿No es cierto acaso que yo pienso que en esta parte es donde más nos distraemos en nuestra relación con el Señor? Es cuando estamos alegres. Sí, pienso que ahí es cuando más descuidamos nuestra relación con el Señor. Porque queremos gozarnos de la vida. No, sí que nomás, dale nomás, tú sí, disfruta, disfruta. Y el Señor está diciendo, está bien que disfruten, pero disfruten en mí. Una de las cosas que me ocurrió a mí, y humanamente hablando, carnalmente hablando, me hizo sentirme como mal, ¿no? Estuve en el Estadio Nacional de Lima, viendo jugar a Perú. ¡Qué algarabía! ¿Sí? ¡Cuánta gente! Y de pronto me entró en mí un sentimiento de, qué pena. Posiblemente si el Señor llegase ya, la gran mayoría de estas personas se quedarían acá. ¿Sí? Hermanos, en el tiempo de algarabía es cuando nosotros menos pensamos en esas cosas, ¿verdad? Deberíamos nosotros pensarlo siempre. Y el apóstol también está diciendo acá, ¿no? O sea, no es que nos alegrense, ¿sí? Alegrémonos en el Señor, porque muchas veces pensamos que cuando nos alegramos debemos alegrarnos en lo que nosotros queremos alegrarnos. Total es mi vida. No, no, la idea es que como creyentes nosotros comprendamos, hijos, el tiempo es corto. Sí, el Señor nos ha dicho que debemos vivir nosotros de la manera como Él lo está planteando. Y luego también dice,
Y los que compran, ¿sí? Ir al mercado, eso es básicamente, como que si no poseyesen, o sea, como que si lo que usted comprase no es de usted, ¿sí? Es para la gloria de Dios. Pero se da usted cuenta que muchas de las cosas que nosotros compramos las utilizamos más bien hasta para apartarnos del Señor y pensamos que estamos bien. O sea, para distraernos de nuestra y pensamos que estamos bien. ¿Sí? Eso es lo triste, y lo que se nos está diciendo es, hey, a las finales no hay absolutamente cosa en la vida que debería a nosotros distraernos de esa nuestra relación y servicio a Dios. No hay. ¿Sí? Y Jesús nos lo dijo, ¿verdad? Y lo hemos leído, ¿no? Aquel que ama a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. No puede ser mi discípulo. Pero nosotros pensamos que ese es el amor sincero. A pesar de que Jesús nos ha dicho, no, o sea, el que ama a alguien más que a mí, o sea, no puede amarme a mí. No es ese amor sincero. El amor sincero es el amor a Jesús primero y en Él que nos guía a amar a los demás. ¿Cuánto necesitamos de Jesús? O sea, sin Jesús, honestamente, somos nada. Sí, como creyentes, estamos en nada. Y luego también dice en el versículo 31, y los que disfrutan, ¿sí? De este mundo, de hacer uso de este mundo para sentirse plenos, para sentirse, oh, esto es vida. Dice, y los que disfrutan de este mundo, en realidad como si no lo disfrutasen, ¿sí? Como, o sea, no abusen básicamente. Y cuando se diga no abusen, no significa necesariamente está bien que lo hagas un poco, no. Disfruta de lo que el Señor te permite disfrutar, pero que entiéndase que nada ni nadie debería ser un obstáculo en nuestra relación y servicio a Dios, ni nosotros mismos. Porque nosotros muchas veces también salimos con estas cositas, ¿no? Pero yo ya soy así. Sí, pero entiende que tienes un Dios que es todopoderoso, que está tratando de cambiarte. El problema no es cómo eres, el problema en realidad, o cómo somos, el problema en realidad es la poca fe que tenemos en ese Dios que todo lo puede y que puede cambiar. ¿Sí? Pero nos hemos acomodado nosotros, ¿sí? A este mundo y a la manera de pensar de este mundo. Y tratamos de justificarnos con ello, mientras que el Señor nos dice, no hay razón para ello, no hay razón para justificarse, porque simplemente no se pueden justificar, no nos podemos justificar, ¿sí? Dice y en versículo 31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. O sea, la condición externa, la moda, la circunstancia de este mundo pasa, se va a pasar, ¿sí? Es interesante que, y justo también ayer lo mencionábamos, todo lo que el hombre construye, en absoluto, ¿no? Tanto en el pasado, presente como futuro, todo lo que el hombre construye puede ser derribado, ¿sí o no? Lo que Dios hace, ¿no? Lo que Dios hace. Y aún así nosotros más confiamos en lo que el hombre hace que en lo que Dios hace, en lo que el hombre dice que en lo que Dios dice, ¿sí? En lo que el hombre, hacia el hombre, hacia lo cual el hombre nos conduce, sobre lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas para conducirnos. Necesitamos nosotros comprender que es cierto y hay que permitirle a Dios transformar todo nuestro ser, en absoluto. ¿Sí? Versículo 32 nos dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Esta palabra congoja tiene que ver con ansiedad o preocupación. Dice, el soltero, o sea, aquel que no es casado, ¿sí?
tiene cuidado, y esta palabra también tiene que ver con afán, ansiedad, pero en el buen sentido de la palabra, ¿sí? En algunas ocasiones, como en este caso, ¿no? El soltero tiene cuidado o se ocupa, esa es la idea, ¿no? Se ocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Hermanos jóvenes, yo sé que muchos de ustedes están pensando que su juventud es para que ustedes ciertamente la disfruten. En realidad, si ese es el pensamiento, debería ser así con todo creyente, sea joven, sea adulto, ¿sí? Disfrutar, pero disfrutar las cosas en el Señor y para el Señor. Muchas veces escucho a los jóvenes decir, no, pero yo también no merezco disfrutar de eso porque ya me voy a envejecer y ya no voy a poder disfrutar. Disfruten del Señor, disfrutemos del Señor. Dejemos que el Señor encamine nuestras vidas. De lo contrario, no vamos a estar bien. ¿Sí? No vamos a estar bien. Muchas veces, cierto, dejamos que sea la energía del joven, ¿no? La que tome decisiones por él, mientras que ya más adultos ya cambia la cosa, ¿no? Uno va también madurando, va entendiendo algunas otras cositas, pero el hecho de que uno sea joven no significa que no pueda ser maduro en el Señor. Si es que el joven, más que dejarse guiar simplemente por la energía, ¿no? En él, así se deja guiar por el Espíritu del Señor. Y lo mismo el adulto, ¿no? Con el adulto también. Así que eso es lo que ciertamente nosotros debemos tener muy presente, ¿sí? Versículo 32 decía, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ojalá, joven que esté escuchando, ojalá que usted sea uno de ellos. Ojalá que usted sea una de estas personas que tienen el deseo, tienen la convicción, tienen, sí, la dedicación de vivir para agradar al Señor. ¿Cómo se le agrada al Señor? A través de obediencia a su voluntad para con nosotros. Ojalá que usted, sí, ojalá que usted haga ello, ojalá que usted entienda cuán importante es la vida en el Señor, cuán importante es la vida sirviendo al Señor en la iglesia, pero muchas veces nosotros pensemos que la iglesia es un asunto de cuán aburrida es, o cuán esto es, cuán esto es. Hermanos, iglesia es Jesús. Sí, entendamos, iglesias deben ser Jesús. Que nosotros nos equivocamos, claro que nos equivocamos, pero eso no le da a usted derecho a dejar de obedecer a Jesús, ¿no? No nos da ese derecho, porque eso es un asunto de fe en Jesús. Y si Jesús nos está diciendo algo, amén, entonces en ese sentido nosotros también tratemos de obedecer. Dice, pero el casado en el versículo 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Esta es parte de las cosas del mundo, tiene que, diría yo en términos muy rápidos, ¿sí? Distrayéndose, ¿sí? Del Señor. O sea, él en razón, o él o ella, el casado, se deja distraer, ¿sí? Con facilidad, en su relación con el Señor en razón a esa su relación, ¿no? Que, qué sé yo, momentos gratos, momentos ingratos, usted nombre, ¿sí? No hay dinero para la renta, no hay dinero para esto, y ya la cosa va cambiando, la cosa se va haciendo más y más difícil, ¿verdad? Entonces, que ojalá nosotros comprendamos que ciertamente la forma como podemos llegar a ser un buen matrimonio es siendo un buen hijo de Dios cuando se es soltero. ¿Okay? Un buen hijo de Dios cuando se es soltero. Dice también en el versículo 34, asimismo, o hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Ahora, entienda esto, ¿sí? Conforme pase el tiempo, este mundo va a ser más y más engañoso.
Porque jóvenes creyentes también piensan que sí, pues no, la idea es simplemente ser como los demás para ser aceptado, ¿no? No, usted trate de ser como como el Señor. Y en el Señor tomemos decisiones apropiadas y que eso va a ayudar, por cierto, también en la vida conyugal o matrimonial. Nuevamente, no hay razón como para que cuando se casen dos creyentes se disminuya en el servicio a Dios. No hay razón como para que una familia en el Señor disminuya su servicio al Señor, su involucramiento en la iglesia. No hay razón. No hay razón. Deberíamos, en verdad, ir creciendo más y más en rendirnos a Dios. Y en este caso también está dándose este consejo. ¿Sí? Luego dice al final del versículo 34, la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Conclusión de esto lo digo para vuestro provecho, o sea, beneficio, ganancias y ventaja, no para tender los lazos, no para ponerles trampa, no es esa la idea. Ya se ha hablado del matrimonio, ¿sí? Ya se ha hablado de la vida conyugal, ¿sí? Sino para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. O sea, la idea es crezcamos en el Señor, seamos más fieles al Señor, seamos más creyentes del Señor. Y ojalá que hoy, por ejemplo, usted, hermano, hermana, soltero, casado, viudo, y ahí no me lo dejamos, ¿no? Ojalá que hoy usted sea más creyente de Cristo que ayer, y que lo demuestre a través de rendirse más y más a Él, al servicio a Él, y entender que ciertamente Jesús desea ello para nosotros. Todo lo que Jesús ha hecho hoy por usted ha sido con el propósito de que usted sea más creyente. Pero muchas veces nosotros ni cuenta nos damos de ello. ¿Por qué razón? Porque más estamos queriendo simplemente nosotros tener más aquello que nosotros queremos tener, más que entender, cierto, yo necesito hacerme más creyente de Jesús. Ese es su labor. Me pasé un par de minutos. Muchísimas gracias por esta permisión. Gracias también por este momento de estudio. Gracias a Dios por su palabra. Maravilloso nuestro Dios. Siempre estoy diciendo, el problema nunca es Dios. El problema somos nosotros. ¿Sí? Seamos creyentes. Escuchemos a Dios. ¿Alguna petición, hermanos, en estos momentos? Si lo tuviese. Antes